Hola a todos. Bueno, bienvenidos a esta charla que les quiero dar. Voy a subir la presentación para que podamos compartir lo que vamos a hablar. Y como, bueno, se supone que ustedes ya saben, el título es Los desafíos del ejecutivo de TI. Vamos a hacer unas aclaraciones previas antes de comenzar formalmente la charla. Y es que cuando yo hable del ejecutivo de TI, o voy a hablar del CIO o CEO, que por razones de digamos, de simplificación del término que se usa normalmente para designar a los ejecutivos de TI de acuerdo a la información, o sea, Chief Information Officer. Y quiero aclarar algunas cosas. Por ejemplo, hemos hablado de los desafíos o los retos, que en principio hay algunos que son ya de hace tiempo, pero se van revalorizando o cambiando de acuerdo a los momentos, y vamos a ver algunos nuevos, y obviamente esto está sujeto a cambios. Yo he elegido 10 que a mí me parecen importantes. No quiere decir que sean importantes para todo el mundo, lo son para mí en mi trabajo diario, en lo que yo suelo asesorar a las empresas, y evidentemente ustedes pueden pensar en cualquiera otros. De hecho, estos retos cambian con, en fin, el contexto, los cambios que se producen claramente, y lo que está atravesando a toda esta charla y a todos estos desafíos es el cambio del rol del ejecutivo de tecnología hacia un ejecutivo de negocios, tal como lo vamos a explicar en la última de los desafíos que vamos a analizar, y que lo puse a lo último porque de alguna manera resume todo lo que vamos a ver con anterioridad. Este tema tampoco es nuevo, pero se ha ido afirmando, y esto de alguna manera nos pone bastante contentos a los que hemos estado trabajando en la Facultad de Ciencias Económicas a través de la creación de una carrera de grado hace mucho más de 30 años, con el objetivo de ver una visión de la tecnología informática desde el punto de vista del management, no solamente tecnológico o no preponderantemente tecnológico, sino la visión. Esto obviamente implica una elección. Todas las orientaciones son válidas, y obviamente en el ámbito de TI trabajamos un conjunto de profesionales provenientes de distintas áreas, más técnicas, menos técnicas, más orientadas a las personas. Bien, hoy vamos a ver cuáles son esos desafíos, y voy a plantear básicamente en qué consisten, y digamos, y solo una insinuación de cómo se resuelven, porque la resolución de esto implicaría prácticamente todo un curso. Así que comenzamos entonces, y espero que pueda satisfacer la inquietud que ustedes tengan sobre este tema. Estos son los 10 desafíos que yo me he puesto a analizar. Vamos a ir viendo los 10, así que ustedes tienen aquí la lista, pero no nos anticipemos, vamos a ir viendo uno por uno. Bien, el primero llamamos eliminar o reducir la brecha con el negocio, o sea, entre TI y el negocio. El negocio nos referimos a la dirección, nos referimos al gerente general, nos referimos a los gerentes del área financiera, de marketing, operativo, con todo el plantel que podríamos llamar gerentes de negocio. Y esto es una historia bastante vieja, pero sigue existiendo, habiendo mejoras, pero no significativas, y sigue subsistiendo. Y este problema se origina en factores que podríamos llamar externos. ¿A qué llamamos factores externos? El primero y principal es el lenguaje. Nosotros tenemos un glosario, tenemos un argot, tenemos una jerga propia de nuestra disciplina, y que si en la medida que nosotros no nos preocupamos en traducirla a lenguaje de negocios, para muchos hombres y mujeres de negocios esto es digamos, un lenguaje críptico, y eso no ayuda a la comunicación, que en definitiva este problema del lenguaje tiene que ver con la comunicación, porque usamos muchas siglas, acrónimos, el Spanglish, en fin, y términos propios de nuestra disciplina que podrían ser mucho más fácilmente explicados si hacemos un pequeño esfuerzo. La otra característica que yo llamo externa tiene que ver con la naturaleza de los productos y operaciones informáticas, que claramente se trata de un negocio y de una operación muy distinta a muchas otras actividades, y eso implica que de alguna manera hay que conocer cómo funcionan estos productos y servicios informáticos. Y la tercera de las características es que hay un ecosistema muy particular de esta industria. Lo que llamamos vendors o proveedores, los consultores, los analistas de mercado y la prensa,
tienen un comportamiento y unas características propias de esta industria, y todo esto que llamamos factores externos es porque lo impone de alguna manera el mercado, y para nosotros no es fácil modificarlo, casi imposible. Solamente podemos hacer esfuerzo en nosotros en que esto sea más comprensible y entendible para la gente de negocio. Y hay factores internos, o sea, que funcionan dentro de la propia organización, y así tenemos lo que yo llamo el homo informáticus, o sea, aquella persona formada en tecnología, muchas veces en carreras muy técnicas, y que adoran la tecnología y se convierten en tecnólogos puros, olvidándose que finalmente la tecnología es mediatizadora para las organizaciones y donde las personas tienen un valor muy importante. La segunda situación está dada por el homo usuarios, o sea, la gente de negocio, y que en definitiva a veces no hace el esfuerzo necesario para poder acercarse a la disciplina informática. Hoy día este tema de alguna manera está facilitado porque la gente joven se ha ido acostumbrando a usar tecnología y hoy hay mucho de esta jerga que es conocida, y además el uso de la tecnología les ha dado una cierta destreza que favorece la mutua comprensión. El tercer tema tiene que ver con la gestión de los proyectos. O sea, una cosa es construir aplicaciones informáticas, una cosa es manejar y operar equipamiento, pero todo esto, cuando se instala, cuando se implementan, tienen que ver con proyectos. Típicamente los proyectos de software que tienen toda una secuencia de análisis, desarrollo, prueba, implementación, operación, etcétera, pero que la verdad que la historia de nuestra disciplina tiene tantos éxitos como fracasos. Demasiados fracasos en realidad para compensar los éxitos, cosa que se ha ido disminuyendo con el tiempo, con el avance de las disciplinas vinculadas a gestión de procesos y la toma de conciencia de la importancia que esto tiene, y en particular también la aplicación de los principios de gestión del cambio que están necesarios. Estas tres cuestiones las llamamos de tipo interno porque son modificables por nosotros. O sea, tenemos la posibilidad de trabajar sobre ellos, y es parte también de lo que vamos a ver a continuación en los otros desafíos. También hay un tema que tiene que ver con lo que yo llamo las 4C, o se llama las 4C, que tiene que ver con las 4 características que tiene, digamos, el personal de informática. Uno es el conocimiento, o sea, cuánto conozco y cuánto sé, qué grado de profesionalización tengo en este tema. La otra es la confianza, o sea, en qué medida la gente de negocio tiene confianza en mí, ¿no es cierto? Como persona, como que de alguna manera cree en lo que yo le digo. Más que lo que cree es que abona de que soy una persona que conoce del tema y que le puedo dar soluciones. La tercera es el compromiso, o sea, en qué medida yo estoy comprometido con mi organización, con la que trabajo, a la que hago la consultoría, y en este aspecto el compromiso significa lo que vulgarmente se llama si yo tengo o no la camiseta puesta de la organización. Y estas tres cosas son fácilmente adquiribles, y diría que en general hay una consideración favorable respecto a estos tres aspectos de nuestra conducta o comportamiento dentro de esta disciplina informática. La cuarta es la más preocupante, que es la credibilidad. O sea, saben que yo sé, me tienen confianza en lo que yo puedo hacer y saben de mi compromiso. Pero finalmente no me creen demasiado. ¿Y por qué no me creen demasiado? Un poco por lo que dije anteriormente respecto a los proyectos, porque los proyectos se han caracterizado casi siempre en que demoran mucho más tiempo del planificado, cuestan mucha más plata y no siempre entrego lo que yo prometí. Y eso genera una crisis de credibilidad. Y como ustedes saben, la credibilidad fácilmente se destruye en el incumplimiento, y volverla a construir lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Por lo tanto, la idea es que la credibilidad es un elemento muy importante para lograr que todo el área de TI y nosotros eventualmente como ejecutivo de TI ganemos la necesaria posicionamiento que necesitamos en la organización. La segunda es que hoy los ejecutivos de TI se ven en la necesidad de adoptar la doble velocidad. ¿A qué llamamos doble velocidad? También llamada gestión bimodal o gestión ambidiestra, que se aplica tanto a los aspectos de tecnología como a otros aspectos de la gestión de la empresa, pero para nosotros esto es fundamental. ¿Y qué significa esto? Es una práctica, como digo ahí, de administrar dos estilos de trabajo diferentes o separados. Uno centrado en la previsibilidad,
qué es lo que yo hago todos los días, y otros en la exploración, se refiere al futuro. El modo 1 identifica, bueno, son dos formas distintas, como decimos, pero son complementarias, no son excluyentes. Un ejecutivo debería poder manejar las dos. En particular, el modo 1 se refiere a un enfoque de, digamos, de cambio lineal y muy predecible que es posible, digamos, vincularlo con las actividades que desarrollo todos los días, aun con alguna dificultad. En cambio, vamos a ver luego que el modo 2 tiene algunas cuestiones distintas. Esto es que yo tengo que garantizar la operación de todos los días, realizar los proyectos, cumplir con la operación y hacer que el mundo sea lo más estable posible en cuanto a los resultados que ve la gente de negocio. La otra velocidad, el modo 2, se refiere a un enfoque exploratorio y experimental, porque aquí lo que yo estoy pensando es en el futuro. Estoy pensando en cómo incorporar nuevas tecnologías, realizar nuevos proyectos que van a agregarle valor a la organización, y yo tengo que estar pensando hoy en esas actividades, porque si yo me concentro nada más que en el modo 1, voy a ser, en todo caso, un eficiente gerente de tecnología, pero no voy a ser un ejecutivo de TI con todas las letras, digamos. Y entonces acá la idea es que yo tengo que adoptar los dos métodos. Tengo que hacerlo de hoy, pero también tengo que estar pensando en lo de mañana. Y eso es lo que me da a mí la unión de estas dos cosas, la posibilidad de tener un rol más importante en la organización. La tercera es la de gestionar lo que se llama la computación en las sombras, o los americanos lo llaman shadow computing. ¿Y qué es esto? Se refiere a las aplicaciones e infraestructura que se administran sin el conocimiento del área de TI. O sea, las áreas de marketing fundamentalmente, finanzas también, tienen aplicaciones que ellos han desarrollado por cuenta propia, sencillas, pero los han desarrollado, utilizan recursos de la empresa, traen sus propios equipamientos, o incluso hoy fácilmente tercerizan, en particular a través de la nube. El problema es entonces que todo esto incluye hardware, software, lo que ustedes quieran, y que de alguna manera se hace, como decimos, a espaldas del área de TI. Y la pregunta, entonces, ¿qué pasa con esto? Esto se ha ido ampliando porque incluso, como decíamos, los empleados, jóvenes en particular, traen a la organización su propia tecnología, la que tienen en sus casas, que curiosamente a veces es superior a la que hay en la propia empresa, y utilizan eso durante las horas de trabajo. La pregunta es, ¿el área de TI está en conocimiento de esto o lo están bypassando? Y esta marca una diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque si bien se ha tratado siempre de decir no debería existir computación en las sombras, hoy hay un cambio de filosofía y la idea es que nosotros deberíamos poder integrar eso, porque de alguna manera es una manera de dar mayor valor a las cuestiones, siempre y cuando todo esto esté bajo un paraguas de coordinación y de orden. ¿Por qué ocurre todo esto? Muchas veces ocurre porque a nosotros se identifican con los señores o señoras del no. No lo podemos hacer, no tenemos los recursos, no tenemos tiempo, en fin, o no lo consideramos importante, no están las prioridades, y entonces cada uno con su propio presupuesto del área trata de resolver. Y entonces la idea es que en lugar de pelear por el control, digamos, la idea es que el CIO tiene que ver lo que agrega valor y tratar de que en definitiva todo se haga, pero dentro de un orden, dentro de políticas y de procedimientos y manuales no tanto, sino frameworks que de alguna manera ordenen todo esto. Finalmente, lo que debemos decir es, TI tiene que especificar políticas que logren el equilibrio correcto entre flexibilidad y control. En lugar, ¿no es cierto?, de luchar para retener el control de todo, la idea es TI debe tratar de, o TI y el área, digamos, lo que sea, sean 1, 10 o 100 personas, debe tratar de centrarse en la administración del riesgo y aprender a detectar dónde los empleados están agregando valor con sus herramientas y servicios autoprovisionados y darles el apoyo para que todo forme parte de la oferta de servicios a la organización. O sea que esto marca cómo el papel de TI ya va cambiando fundamentalmente, de ser el implementador de todo a convertirse en el supervisor de estándares y frameworks, facilitador de implementaciones e integrador de servicios en la nube y agregar valor a través de la innovación continua. Esto va a facilitar también
lo que decíamos antes de la doble velocidad. Bien. Cuarto, problema que se está agravando día a día, que es el de atraer y retener talento de TI. ¿Y esto por qué está pasando? Hay escasez de talento. Esto lo sabemos. Nosotros, por ejemplo, a nivel universitario, no podemos, digamos, de alguna manera, resolver el problema de la demanda. Nuestra oferta es escasa respecto de esto, tanto a nivel universitario como a nivel terciario o secundario, donde también hay ciertas ofertas, y esto es un tema que ya venía de antes y se ha ido agravando ahora, obviamente, frente al uso intensivo de la tecnología informática. Además, cada vez hay nuevos conocimientos y habilidades en donde se muestra que además el sistema educativo no logra formar en todo, digamos, a la velocidad que requiere la demanda de nueva gente, por eso las empresas se ven obligadas a asumir la responsabilidad de capacitar aún más a la gente. Hay una muy alta rotación debido justamente a la escasez y la gran demanda que hay. Hay competencia por el talento, y esto se viene sufriendo. Hay emigración por otro lado de cerebro, lamentablemente en nuestros países esto está ocurriendo. Y hay también gente que está trabajando en el país, pero trabajando para el exterior. Con lo cual, esto ha ido agravándose ciertamente y tenemos que ver cómo lo podemos resolver. El impacto de la pandemia ha agravado toda esta situación porque ha generado erosión en la salud de los empleados, en donde el trabajo híbrido y remoto ha hecho impacto sobre la cultura y liderazgo del sector, y se ha producido la gran renuncia, donde la gente de alguna manera ha revalorizado el trabajo profesional y de alguna manera esto plantea que tenemos que hacer un enfoque realmente distinto a todo esto. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y esto es apenas una insinuación, como dije antes. Tenemos que aprender cómo reclutar y retener talento. Hay que innovar y asociarse con las áreas de recursos humanos para que de alguna manera dediquen una experiencia y un talento especial para esto. Hay que hacer un plan de carrera, generar oportunidades, crear expectativas y capacitar en consecuencia a la gente. Tenemos que pensar en experiencia de trabajo flexible, tenemos que atender además demandas de comprensión y valoración que la gente quiere tener respecto de su trabajo, y en particular con un trabajo de alta demanda como es este. O sea que lo que decimos es, los CEOs tienen que reinventar el valor del empleo de TI. No estamos viviendo la misma era que en otros tiempos. Y por eso hay que tener en cuenta que construir un acuerdo de empleo más humano requiere centrarse en la persona en su totalidad, su experiencia de vida y, en última instancia, los sentimientos que crea el trato humano. La cultura digital, por otro lado, atrae talento, lo cual esto plantea algo que vamos a hablar más tarde, dentro de unos minutos, sobre la necesidad de establecer una cultura digital, porque esto es un factor de atracción. Tener una reputación como líder digital es un imán para el talento. Las nuevas generaciones se sienten atraídos por las empresas digitales, con su promesa de entorno colaborativo, creativo y una mayor autonomía. Pasamos al quinto desafío o reto que estamos considerando. Y en este caso es atender la creciente demanda o amenaza de la seguridad. Hoy día, ¿qué ocurre? Hay un crecimiento muy grande de toda la cantidad de amenazas, tanto en cantidad como en calidad, en el sentido de que son cada vez más graves. Y puede llevar a peor, muchas de estas amenazas hoy son desconocidas. Aparecen y nosotros recién vamos atrás de esas nuevas amenazas. Y el planteo que se hace en la empresa hoy, que más allá de crear medidas de seguridad, lo que hay que pensar es cómo se crea la resiliencia, la continuidad del negocio a pesar de ser atacado. Y entonces ahí esto implica una manera de enfoque de la ciberseguridad de una manera un tanto distinta, procurándonos saber cómo sobrellevamos un ataque determinado. Y también pensando en un tema muy candente estos días, que es la protección de los datos personales. Y entre las cosas que yo puedo sugerir es que la seguridad es un problema de todos. La seguridad no es un problema de TI solamente o del área de seguridad, es un problema de toda la organización, porque si ocurren cosas van a perjudicar indudablemente a toda la organización. Las personas que siempre se ha dicho que son el eslabón más débil, tenemos que convertirlas en el primer nivel de defensa.
Esto es posible y es muy importante porque muchos de estos delitos de hoy día canalizan a través de lo que llamamos la ingeniería social, o sea, el engaño, el cuento del tío, como diríamos en lenguaje común en la Argentina. Entender que la seguridad no es solamente tecnología, es tecnología y gestión, y hay que pensar en ambos aspectos. Hay que darle mucha importancia a la gestión de los riesgos para entender dónde están los puntos más débiles de la organización en ese tema y tratar de trabajar con los conceptos de apetito de riesgo y tolerancia al riesgo. Hay una opción hoy para el creciente problema de seguridad y frente a la escasez de recursos humanos que en este aspecto de seguridad todavía son más escasos que en otras áreas. Y aquí aparece hoy una actividad comercial muy floreciente, que es la tercerización de la seguridad. Luego vamos a hablar de los pros y los contras de la tercerización, pero el servicio que se llama MSCP es una forma de poder pensar en tener seguridad que ayude o reemplace o ayude o colabore con lo que nosotros hacemos internamente. El sexto desafío es que nosotros como gente de TI tenemos que poder demostrar el valor de la TI, o sea, lo que aportamos al negocio, cómo incrementamos los clientes, los beneficios, la satisfacción de nuestros usuarios. Y acá, a título de muestra, de algunas encuestas que hoy informan empresas de análisis, dicen el 63% de los CEO encuestados tienen dificultades para comunicar el valor de TI. Y esto lo decimos en el mundo, no solamente en Argentina. Y 14% de ellos dijo que rara vez ha tenido éxito en esa tarea. Con lo cual se plantea que es un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque la organización demanda que le expliquemos el valor que aportamos al negocio. Vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿qué quiere escuchar la gente de la dirección, los usuarios? Queremos escuchar los resultados del negocio, no proyectos de TI. No quiere escuchar los proyectos de TI y cuánto van a costar. Nos están esperando que le digamos qué contribución vamos a hacer al negocio. O sea, la dirección de la TI tiene, dicen muchos usuarios, muchos directivos, tiene una visión de centro de costos y no de centro de ganancias. O sea, tenemos que romper con estos conceptos o preconceptos que tienen sobre nuestra área, que en muchas partes es cierto. La dirección, dice, es cada vez más escéptica acerca de los ahorros que proporciona un proyecto de TI. El famoso dilema que habíamos planteado antes con la gestión de proyectos, en no cumplir con los costos, no cumplir con el tiempo y no cumplir con los entregados. Tenemos que entender que lo digital es un medio y no un fin, y que simplemente hacer algo digital no es necesariamente aumentar el valor para la organización. Bueno, y el valor no lo determinamos nosotros, lo determina el consumidor. Ellos son los que de alguna manera señalan si esto tiene valor o no. Hay que alinear obviamente los costos con los resultados. ¿Por qué? Porque el valor es una función de los resultados, no cuando informamos el esfuerzo realizado o los recursos consumidos. O sea, la gente no quiere escuchar cuánto me va a costar, sino cuándo esto está funcionando y cuáles son los beneficios concretos. Y obviamente le interesa el costo, pues no puede ser, pero tiene que haber una alineación entre resultados y costos. Hay que comunicar, además, esto en el lenguaje del negocio. No es cuestión de decir que vamos a adquirir tanto equipamiento, que vamos a desarrollar esto o aquello, sino qué estamos prometiendo, qué estamos diciendo que vamos a hacer en términos de los beneficios para los clientes, para la eficiencia, para la efectividad de aspectos vinculados a mejorar la calidad del negocio. Y en este aspecto yo le digo siempre a la gente con que trabajo es, hagámonos o hacete amigo del gerente financiero. Es el que nos puede ayudar a traducir muchas de las cuestiones que nosotros tenemos desde un punto de vista tecnológico, perdón, en un aspecto de cómo se convierte esto en ventajas financieras o ventajas comerciales en un lenguaje que es más apropiado para el negocio. Para eso también tenemos que entender los KPI, o sea, los indicadores que la organización de alguna manera promueve y evalúa para que nosotros entendamos qué es eso y de alguna manera podamos orientar la explicación de lo que queremos hacer como incidencia en esos KPI. Acá vemos un pequeño cuadro donde vemos que cómo ha ido el enfoque histórico mutando hacia un enfoque moderno,
orientados de la infraestructura a orientados al resultado del negocio. En principio nos interesaba la excelencia operacional, después buscamos la colaboración con el negocio, luego la contribución estratégica y hoy hablamos de coinnovación, de trabajar en conjunto con la gente del negocio. Hoy decimos siempre también que la TI no es solamente responsabilidad de la gente de TI, es de responsabilidad de toda la organización. En realidad, los hombres y mujeres de negocio son los dueños de los sistemas de información. Y por lo tanto, de una punta a la otra, vamos de un valor bajo a un valor alto. La séptima, que es la muy importante y de las cosas más difíciles, es algo que tenemos que promover, que es promover la mentalidad digital y la cultura digital. Veamos qué queremos decir con todo esto. La mentalidad, o sea, la actitud, es el conjunto de creencias, ideas y valores que moldean los hábitos de pensamiento. O sea, la actitud digital, ¿qué significa más en detalle? Es el conjunto entonces de actitudes y comportamientos que permiten a las personas y a las organizaciones prever posibilidades de uso de TI en forma provechosa. O sea, la idea es que cada vez que aparece algo, tenemos que pensar cómo podemos hacer esto mejor con la tecnología informática. ¿Cómo lo podemos hacer más rápido, más seguro, de alguna manera incluso más económico y además brindar o aportar a la rentabilidad de la organización? Es comprender, como decimos ahí, el poder de la TI y ser capaz de explorar esa potencia y crear valor para los clientes y los empleados. Tener una mentalidad digital no requiere necesariamente tener un dominio de la TI. Es suficiente un mínimo de destreza, que vamos a aclarar ahora qué quiere decir, que descubra el potencial de la tecnología. Esto se asocia a la curiosidad, a la creatividad, a la disposición de asumir riesgos y a equivocarse rápido y corregir en consecuencia, que tiene que ver con el concepto también de metodologías ágiles. La destreza digital en particular es la capacidad y el deseo de los empleados de usar y aplicar tecnología existente y emergente para generar mejor resultado de negocio, y esto sí requiere ir un paso más allá de lo que llamamos la concientización o la alfabetización. Como decimos acá, la concientización y la alfabetización son una parte del logro de la destreza digital. Una investigación muestra que, o ha mostrado, ¿no es cierto?, que las personas con mentalidad digital hacen una diferencia significativa en los resultados de las iniciativas digitales. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de estas personas cumplen con este estándar. Hay que reconocer que el secreto de lo digital, curiosamente, es analógico. ¿Por qué? Porque son las personas. Las personas hacen la diferencia. Las personas son, en definitiva, lo importante. Recuerden que, en definitiva, lo que nosotros queremos hacer en materia de TI es TI más procesos, más personas. Y esto es un conjunto, de alguna manera, imposible de separar. Y la realidad, como vamos a ver luego en otro concepto de transformación digital, no es un problema de tecnología, es un problema de personas. Los americanos usan una frase que me parece interesante, que dice digital mindset first. O sea, lo primero, frente a cualquier cosa, es una mentalidad digital. ¿Cómo podemos resolverlo? Y esto es lo que tenemos que tratar de lograr que la gente de nuestra organización tenga. Y la idea es que la mentalidad digital lleva de a poco, la mentalidad digital es algo individual, algo de cada una de las personas. Pero tenemos que llevar esto a que esto sea un complejo colectivo, y ahí entramos en el concepto de cultura. ¿La cultura qué es en general? Se define como valores, prácticas, comportamientos, expectativas, normas, etcétera, etcétera, tanto formales como informales, que determinan cómo se realiza el trabajo en la empresa, en la organización, cómo se piensa cuando se toman decisiones, cómo se acciona, cómo se interactúa hacia adentro y afuera de la organización. Entonces, de alguna manera, este es el concepto de cultura general. Hay un montón de definiciones, obviamente, pero entonces, cuando los integrantes de la organización desarrollan una mentalidad digital y hay una masa crítica, esto comienza a construir una cultura digital que se representa por los valores y el conjunto de comportamientos característicos que se definen cómo se hacen las cosas en una organización, con esa idea de mentalidad digital. Y esto es una cuestión básica para lograr el éxito que nosotros queremos tener en materia de incorporar tecnología a las organizaciones. Por eso, recuerden de todas maneras que la cultura no es algo que se impone o se implementa. Esto es, la cultura no se puede cambiar de completo y en un momento a otro. Sí puede evolucionar, y a eso tenemos que prestar atención.
la forma de generar cambios de a poco, en la bibliografía o en los expertos hablan de lo que se llaman los trucos culturales, o sea, ir poniendo de a poco medidas, sugerencias, capacitaciones que lleven a que esto pueda ir generándose en forma positiva. Recuerden, al respecto, hay una famosa frase asignada a Peter Drucker, que algunos dudan que sea realmente de él, pero que decía, la cultura se desayuna todas las mañanas, evidentemente, con la estrategia. ¿Qué quiere decir con eso? Podrán hacer la estrategia más maravillosa que quieran de negocio, pero si la cultura no absorbe esto, la estrategia no va a resultar. Y esto ha sido agregado hoy día, que la cultura entonces se desayuna todas las mañanas con estrategia y almuerza con la tecnología. Con lo que quiere decir, querramos introducir tecnología, muchachos y chicas, no lo vamos a hacer si no pensamos en que la cultura debe permitir hacerlo, o por lo menos la actitud digital. Y recuerden también respecto de esto, que cambiar es difícil, pero que no cambiar puede ser fatal. Y esto puede llevar a que la gente tome conciencia de la necesidad de ir adquiriendo una mentalidad y una cultura digital. El tema 8, o el desafío 8, las demandas de la transformación digital. Y acá tenemos que hacer aclaraciones previas. ¿Cuáles son? Porque decimos que la transformación digital es el proceso de explotar las últimas tecnologías y prácticas digitales para crear un nuevo modelo de negocio digital. O sea, incorporar un RP o un programa de contabilidad no es transformación digital. Esto se viene haciendo desde siempre y esto es un cambio, pero no es una transformación. De hecho, en general, en nuestra disciplina, se ha tratado de diferenciar el concepto de cambio, transformación y revolución. Cambio ocurre siempre y ha ocurrido y seguirá ocurriendo. A la transformación, independientemente de la definición del diccionario, digo, la transformación implica un cambio mucho más fuerte, un cambio que se llama disruptivo, una disrupción. Y mucha de esta disrupción, en realidad, a nivel tecnológico, es toda una revolución que está ocurriendo con las nuevas tecnologías. Lo que pasa es que la revolución tecnológica no se ha logrado todavía convertir en una revolución a nivel de las organizaciones, de manera tal de que además una revolución siempre tiende a analizarse a posteriori. O sea que hoy tratamos de encarar el proceso de transformación digital, que implica entender que la TI es mediatizadora, o mejor dicho, primero disparadora y luego mediatizadora, pero no alcanza. Tenemos que tener personas dispuestas al cambio, con cambio de procesos y la tecnología. Por supuesto, con toda una serie de factores críticos importantes. Apoyo de la dirección superior, la cultura digital y actitud digital que hablamos hace un rato, buena comunicación, gestión del cambio y las famosas 4P del tema de planificación, que significa hay que hacer los planes que se, digamos, de alguna manera se derivan en programas que se derivan en proyectos y que se acompañan con presupuestos. O sea, plan, programa, proyectos y presupuestos conforman esas 4P fundamental para encarar la transformación digital. Entonces, decimos e insistimos, es el proceso de explotar las últimas tecnologías y prácticas digitales para crear un nuevo modelo de negocio digital. Eso es lo que queremos enfatizar, y que esto es actitud más pasión más TI. Entonces, es en esencia, repetimos, la remodelación de los negocios y los comportamientos y mentalidades de las personas para capturar nuevas oportunidades. Por eso, hoy hay gran cantidad, hay más fracasos en la llamada transformación digital que éxito. ¿Por qué? Porque creen que por el solo hecho de incorporar tecnología o adoptar inteligencia artificial o blockchain han logrado hacer la transformación digital. No es cierto, eso no camina de esa manera. Implica, como dijimos, un cambio de mentalidad, un cambio en la forma de hacer los negocios, una transformación que impacta en todas las áreas de la compañía, que se apalanca en un equipo que maximiza la tecnología. Por lo tanto, tenemos que insistir en un tema que siempre venimos refiriéndonos a los proyectos tecnológicos. No se trata de un proyecto tecnológico, es un proyecto de negocios apoyado en el uso creativo de tecnologías informáticas y de comunicaciones de desarrollo reciente. Recuerden además, la transformación digital es una travesía, no es un destino.
Es una maratón, no es una carrera de 100 metros y además es un blanco móvil. El contexto nos va cambiando de escenarios continuamente. Hay que experimentar, tener éxitos y fracasos y sobre todo desaprender y aprender. Por eso lo que se llaman metodologías ágiles y Lean es muy aplicable a la idea de transformación digital. Otro secreto importante es la cooperación interáreas para que esto sea exitoso. Eso implica hay que romper los hilos, si no, no podremos progresar demasiado en todo esto. Vamos a la novena, gestionar la tercerización. Un tema que está hoy muy de moda, pero que no es nuevo, esto viene de hace muchas décadas atrás, lo que pasa es que hoy está potenciada, obviamente, por la computación en la nube. Hay razones a favor de pensar en las ventajas de la tercerización. Hay razones estratégicas, económicas, financieras y operativas que podríamos explicarlas, pero no tenemos tiempo hoy, pero también tenemos contras muy importantes, que son el riesgo en el proceso de evaluación, selección e implementación, del tercerizador y de la gestión posterior. O sea, si yo no hago un proceso adecuado de selección del tercerizador, voy a cometer errores y además el proceso no se termina ahí. Hay que gestionar la tercerización. O sea, la tercerización por sí, para algunos es algo muy bueno y para otros muy malo. No es ni buena ni mala por sí, depende de cómo se haga. O sea, cómo se lleve a cabo. Entonces, podemos tercerizar muchas cosas, pero jamás debemos perder el control. En realidad, jamás debemos perder la planificación y el control de todo esto. Por eso, la tercerización, como decíamos antes, no es una novedad, pero claramente la nube es la gran atractora de estos momentos. Del éxito al fracaso, por lo que yo decía antes, hay un solo paso y todo podría ser maravilloso y les advierto que tercerizar es difícil. Va a hacer un backsourcing, como se llama una tercerización, volver atrás es realmente problema complejísimo. Y finalmente recuerden esto, tercerizar no es abdicar. Yo tercerizo la operación, no tercerizo ni la planificación ni el control. Y vamos al último que resume un poco todo esto que venimos hablando, que es el cambio de perfil de técnico ejecutivo de negocios que nosotros hoy pensamos que debe encarar el líder del área de TI. El papel del CEO como líder es trabajar con sus pares del negocio, como iguales, no como clientes. Somos socios, somos iguales. El negocio requiere tecnología y la única razón por la que existe la tecnología es para permitir que el negocio funcione y crezca. O sea, hoy no hay negocio, hoy no hay tecnología si no hay negocio, pero también no hay negocio si no hay tecnología. Entonces, si queremos asegurarnos un posicionamiento en la mesa ejecutiva, hay que dejar de pensar en que es negocio versus TI. No, es negocios y TI. Pero mucha gente todavía está atrapada en el modo que se ven a sí mismos como facilitadores del negocio y no como socios del negocio. Hoy hay un cambio de rol hasta llegar que podemos ser desde un gerente de tecnología a convertirnos en un broker, a que llamamos broker, a que finalmente podemos hacer algo o muy poco, tercerizando muchas cosas y ahí actuamos como broker, como agentes de cómo incorporar. Porque la idea que decía antes, yo puedo tercerizar, pero esto no significa abandonar gente que no me quede sin gente de TI. Al contrario, sigue siendo muy importante, por supuesto en menor cantidad, pero básicamente de los niveles más bajos, no de los niveles altos. O puedo llegar a ser consultor o asesor confiable del área del negocio. El perfil es un dominio de 4 áreas de expertise que tiene que tener cualquier líder, y en el caso nuestro es el dominio suficiente de la tecnología, el dominio y el conocimiento del negocio en donde estoy trabajando, la capacidad de gestión, o sea, el management, y las habilidades sociales, que no ha sido muy común entrenar en todo esto a la gente de TI. Forrester, por ejemplo, divide la madurez del TI en 3 niveles. El primero, diríamos antiguo, ahora tradicional, donde el CEO y el TI actúan como tomadores de pedido. La segunda versión es la TI más moderna, en donde somos un jugador asociado. Y la tercera, que es aspiracional, futuro, es la que comparte la responsabilidad por el desempeño del negocio, es la que innova, etc. Vemos acá un cuadrito que ustedes podrían verlo más detenidamente. En el aspecto estrategia,
nosotros pasamos de un problema de eficiencia a un problema de innovación. Es más importante la innovación que la eficiencia. En cultura, una estructura jerárquica a una estructura de colaboración. El talento, bajo costo, a habilidades muy variadas y muy costosas. Tecnología, tratar de resolver las cosas con el legacy, y hoy tenemos que ver cómo lo resolvemos a través de la nube, de aplicaciones móviles, de APIs, ¿no es cierto? La experiencia del usuario, pues muchas veces no fue considerada importante, y hoy es lo más importante. Hoy tenemos que pensar en lo que se llama diseño empático, diseño pensando en los consumidores finales. Filosofía de TI, como regla, no hay tiempo, no hay recursos, etcétera, y como regla sí. Yo estoy para resolver todos los problemas del área de negocios. Gestión de proyectos en cascada, tradicional, hoy vamos a metodologías ágiles o agile, como me gusta decir a mí, porque el término de ágil quizás no es demasiado afortunado y tampoco agile, por supuesto, pero para no clavarnos en el concepto español de ágil. Y relacionamiento, antes de servicio y soporte, hoy socios de negocio. Bien, esto más o menos lo vimos, habilidades requeridas, dominio, amplia comprensión del negocio, constructor de relaciones, innovador y evangelizador. ¿Qué queremos decir con evangelizador? Alguien que va pasando por las áreas de negocio y todos los niveles, explicando las virtudes, las ventajas, las bondades de la tecnología y cómo podemos trabajar en equipo para ayudar al negocio a ser más productivo y generar más rentabilidad. ¿Cómo distribuye su tiempo? En visión estratégica, que sería el modo 2 de la doble velocidad, gestionar lo interno y lo tercerizado haciendo de broker y asegurar la operación diaria en todo lo que me quede dentro de la propia organización. Estos son los muchos sombreros que le caben a un CEO, como ven, que es ser estratega, ser operativo, agente de innovación, gestor de riesgos, evangelizador, broker, analista de datos, líder de transformación, hacer la ingeniería de procesos de negocios y pensar en la seguridad de la información. Por supuesto, muchos sombreros, muy complejos, y esta es la idea del nuevo rol que nos compete, que es muy, muy complicado, ciertamente, y que de alguna manera los invito a ustedes a pensar en todo esto. Bueno, espero que fue rápido, pero ha sido suficientemente claro, y ustedes tienen en todos los casos mi dirección de correo, es rsaroca@economicas.uvo.ar, y con mucho gusto les proporcionaré la información que necesiten, y si quieren la presentación, no tengo ningún inconveniente en enviárselas. Señores, muchas gracias.